Hola, mi nombre es Jerónimo Martínez Pérez, grado y grupo quinto A de la Universidad del Sur, Cancún, Derecho Civil cuarto, el licenciado Víctor Manuel Hernández, nuestro asesor, y junto con mis compañeros Renzi Godínez y Barreto y Cristian de Jesús Novelo Coyocs, que somos los integrantes del equipo. Me tocó hablar del contrato de aparcería. El contrato de aparcería agrícola es aquel en virtud del cual una persona llamada propietario concede a otra llamada aparcero un predio rústico para que lo cultive, con el fin de repartirse los frutos en la forma convenida, y a falta de convenio, de acuerdo con las costumbres del lugar respecto a la explotación temporal de tierras laborables. El contrato de aparcería se divide en aparcería agrícola y aparcería de ganado, conforme al artículo 2739 del Código Civil Distrito Federal o del 7951 del Código Civil del Estado de México. Como ya mencionamos, el aparcero es una persona bajo contrato de aparcería que explota una propiedad. El aparcero es el quien recibe las tierras con o sin plantaciones, a veces con animales, depende del contrato de aparcería. Recibe maquinarias agrícolas y elementos de labranza de un propietario rural. Predio rústico es un terreno que se encuentra fuera de los límites urbanos y que se usa para actividades económicas primarias como la agricultura, la ganadería o la explotación forestal. En actividades primarias son aquellos que pertenecen al sector de la economía que hace uso directo de los recursos naturales, en este caso como la parcería agrícola, que directamente se labra la tierra y pues se rigen con el convenio o con el contrato de parcería agrícola. Tiene 7 clasificaciones. La primera, principal, no depende de otro contrato para que exista. La segunda, bilateral, genera obligación para ambas partes. La tercera, oneroso, produce provechos y gravámenes recíprocos. La cuarta, aleatorio, debido que las partes ignoran la cuantía de su prestación al celebrar el contrato, al azar o sin orden, pues al ser celebrado el contrato no se puede saber con certeza total si las obligaciones que se contraen serán cumplidas. La quinta, formal. La ley civil menciona que debe otorgarse por escrito, en cuyo caso se formarán 2 ejemplares, uno para cada parte contratante. Artículo 2740, Código Civil del Distrito Federal. Sin embargo, cabe mencionar que en el Estado de México este contrato se puede realizar de manera verbal o por escrito. Artículo 2952 del Código Civil del Estado de México. La sexta, tracto sucesivo, en virtud de que produce sus efectos a través del tiempo. El séptimo, intuito personae, depende específicamente de las personas involucradas. Están constituidas a partir de las características o cualidades de una persona particular y que por tanto ésta no puede ser sustituida por cualquier otra para cumplir con esa obligación, en virtud de que se tienen en cuenta las cualidades de la persona aparcero para su celebración. Elementos de existencia y de validez son condiciones necesarias e imprescindibles para el correcto ejercicio del derecho. Elementos de existencia. Consentimiento. Lo constituye la voluntad de las partes, tanto para el propietario al entregar el predio y para el aparcero al cultivarlo o en su caso cuidarlo, efecto de repartirse los frutos. El objeto. El objeto del contrato lo constituyen los predios rústicos, los animales, el trabajo material del aparcero y los frutos producidos. Elementos de validez.
Este contrato sigue las reglas generales de los actos jurídicos, empero aquí solo se estudiarán la capacidad y la forma, por ser de mayor interés. Capacidad de ejercicio. Las partes contratantes requieren tener capacidad de ejercicio conforme a los preceptos generales, es decir, tener por lo menos 18 años de edad. La forma. Para su validez, el contrato de parcería agrícola debe otorgarse por escrito, sin necesidad de testigos ni ratificación de firmas, en 2 ejemplares, una para cada parte, en el artículo 2740, Código Civil del Distrito Federal, excepto para el Estado de México, que permite realizarlo por escrito en el artículo 7952 del Código Civil del Estado de México. Efectos. El efecto es el resultado, el fin, la conclusión, la consecuencia, lo que deriva de una causa. A continuación, veremos las obligaciones del dueño. Primero, conceder el uso o goce del predio. Segundo, entregar el predio rústico a que se refiere el contrato en el artículo 2741 del Código Civil del Distrito Federal o en el 7953 del Código Civil del Estado de México. Tercero, no recoger los frutos, a menos que el aparcero abandone los bienes, y si lo hace, deberá entregar al aparcero los frutos que, de acuerdo con el contrato, fijen 2 peritos, uno por cada parte, y a pagar por su cuenta los honorarios de los peritos, conforme al artículo 2745 del Código Civil del Distrito Federal. Cuarto, no retener de propia autoridad la parte de frutos que correspondan al aparcero para garantizar lo que éste le deba por razón del contrato. Artículo 2747 del Código Civil del Distrito Federal. Quinto, fertilizantes. El dueño tiene la obligación de dar en la parcería, conforme a las costumbres del lugar, aquellas personas que ofrezcan las condiciones necesarias de honorabilidad y solvencia. Artículo 16 y 2751 del Código Civil del Distrito Federal. Sexto, conceder al aparcero el derecho del tanto. Si la tierra que estuvo cultivando va a ser dada en la parcería, artículo 2750 del Código Civil del Distrito Federal, y en caso de la venta de los animales, antes de la terminación del contrato, artículo 2763, Código Civil del Distrito Federal. Los dueños de predios rústicos no tienen derecho a dejar ociosos sus bienes, sino el tiempo necesario para que recobren sus propiedades. Séptimo, no cobrar las semillas que hubiere entregado al aparcero para el cultivo, si se pierde la cosecha. Artículo 2748 del Código Civil del Distrito Federal. Octavo, permitir al aparcero, cuando éste establezca su habitación en el predio que va a cultivar, que construya su casa, para lo cual podrá tomar los elementos que existan en la propiedad. Artículo 2749 del Código Civil del Distrito Federal. También conservar la cosa y garantizar la posesión. La siguiente son las obligaciones del aparcero. Primero, cultivar el predio rústico. Artículo 2739 del Código Civil del Distrito Federal o en el 7951 del Código Civil del Estado de México. Dar aviso al dueño antes de recoger los frutos para que pueda proteger sus intereses. Si los recoge sin ese requisito, deberá entregar al dueño los frutos que, conforme al contrato, determinen 2 peritos nombrados, uno por cada parte, y serán por su cuenta los honorarios de tales peritos, conforme al artículo 2745 y 2759 del Código Civil del Distrito Federal. Tercero, conservar la cosa, cuidar el predio y será responsable de daños y perjuicios que originare si no actuare así. Artículo 2755, Código Civil del Distrito Federal o en el 7969 del Código Civil del Estado de México. Causas de terminación.
Primera, por voluntad de las partes, en el artículo 2754 Código Civil del Distrito Federal, 7974 Código Civil del Estado de México. Segunda, por vencimiento del plazo señalado. Tercera, por muerte del aparcero, artículo 2742 del Código Civil del Distrito Federal o 7955 del Código Civil del Estado de México. Conclusión. El contrato de aparcería como una opción para el sector agrícola mexicana en el posconflicto. El objetivo fue profundizar la viabilidad del contrato de aparcería como una justa aplicación en México en el periodo del posconflicto, tras concluir que es una opción válida para lograr el acceso y distribución de la tierra evitando la violencia. Esos lazos de colaboración e inversión generarían seguridad y confianza para laborar en las tierras rurales, que en la actualidad por distintos motivos económicos, sociales o políticos están abandonadas y sin ningún resultado oneroso para el país. Gracias. Contrato de aparcería de ganado. Definición. La parcería de ganado es un contrato en virtud del cual una persona llamada propietario concede a otra llamada aparcero cierto número de animales a fin de que los cuide y alimente con el objeto de repartirse los frutos en la proporción que convenga. Artículo 2752 del Código Civil del Distrito Federal o 7966 del Código Civil del Estado de México. Clasificación. Primera, principal, en virtud de que no depende de otro contrato para que pueda existir. Segunda, bilateral, genera obligaciones recíprocas. Tercera, oneroso, produce provechos y gravámenes para ambas partes. Cuarta, aleatorio, debido a que las partes ignoran la cuantía de su prestación al celebrar el contrato. Quinta, formal, Código Civil menciona que debe otorgarse por escrito, en cuyo caso se formarán dos ejemplares, una para cada contratante, artículo 2740 del Código Civil del Distrito Federal. Sin embargo, cabe mencionar que en el Estado de México este contrato se puede realizar de manera verbal o por escrito, artículo 7952 del Código Civil del Estado de México. Sexta, de tracto sucesivo, toda vez que sus efectos se prolongan a través del tiempo y durante toda la vida del contrato. Séptima, intuito personae, en virtud de que para su celebración se tienen en cuenta las cualidades de la persona, aparcero. Elementos de existencia. Consentimiento. Lo integra la voluntad de las partes, para el propietario al entregar al predio, y para el aparcero al cultivarlo, en su caso cuidarlo, a efecto de repartirse los frutos. Segundo, objeto. El objeto del contrato de aparcería lo constituyen las crías de los animales y sus productos como pieles, crines, lanas, leches, etc. Artículo 2753 del Código Civil del Distrito Federal o 7967 del Código Civil del Estado de México. Elementos de validez. Este contrato sigue las reglas generales de los actos jurídicos y solo se estudiarán la capacidad y la forma, por ser de mayor interés. Primera, capacidad de ejercicio. Las partes requieren tener capacidad de ejercicio conforme a los preceptos generales, es decir, debe tener por lo menos 18 años de edad. Segunda, la forma. Para su validez, este contrato debe otorgarse por escrito sin necesidad de testigos ni ratificación de firmas, en dos ejemplares, una para cada parte. Artículo 2740 del Código Civil del Distrito Federal, excepto para el Estado de México, que permite realizarlo por escrito. Artículo 7952 del Código Civil del Estado de México. Obligaciones del dueño o efectos del dueño. Primera, entregar los animales a fin de que el aparcero los cuide y alimente. Artículo 2752 del Código Civil del Distrito Federal o en 7966 del Código Civil del Estado de México. Segunda, está obligado a garantizar a su aparcero la posesión y el uso del ganado y, en caso de evicción, o a sustituir por otros los animales perdidos, artículo 2756 del Código Civil del Distrito Federal o en el 7970 del Código Civil del Estado de México. Tercera, el aparcero goza de su derecho del tanto, antes de que termine el contrato,
2763 del Código Civil del Distrito Federal. Cuarta, responder por evicción en el artículo 2756 del Código Civil del Distrito Federal o 7970 del Código Civil del Estado de México. La última, garantizar a su aparcero la posesión y uso del ganado, artículo 2756 o 7970 del Código Civil del Estado de México. Efectos del aparcero o las obligaciones del aparcero. Primera, cultivar el predio rústico o cuidar y alimentar a los animales recibidos, artículo 2739 del Código Civil del Distrito Federal o 7959 del Código Civil del Estado de México. Segunda, cuidar a los animales, artículo 2755 Código Civil del Distrito Federal o 7969 del Código Civil del Estado de México. Tercera, no disponer de las cabezas de ganado ni de sus crías, artículo 2758 del Código Civil del Distrito Federal o 7972 del Código Civil del Estado de México. Cuarta, no podrá hacer el esquileo sin dar aviso al propietario, artículo 2759 del Código Civil del Distrito Federal o 7973 del Código Civil del Estado de México. Causas de terminación. Primera, por voluntad de las partes, artículo 2760 Código Civil Distrito Federal o 7974 Código Civil Estado de México. Segunda, por vencimiento del plazo señalado, artículo 2760 Código Civil del Distrito Federal o 7974 del Código Civil del Estado de México. Tercera, por muerte del aparcero, artículo 2742 Código Civil del Distrito Federal o 7955 del Código Civil del Estado de México.